Ok, bienvenidos. Vamos a hablar ahora de introducción a la geometría analítica, que es el último tema del curso, ¿verdad? Este va a contar de lo que es el plano cartesiano, gráficas de ecuaciones, criterios de simetría y traslación, la recta, la ecuación de primer grado, cónicas y coordenadas polares. ¿Ok? Con eso terminamos el curso. El plano cartesiano ya lo hemos conocido cuando vimos R3, pero en particular R2 es el conjunto de todos los pares AB, tales que A y B son números reales. O sea, esto ya lo estudiamos cuando vimos Rn en general, ¿no? Pero R2 es sencillamente el plano que ustedes usualmente usan de coordenadas X y Y, ¿no? Un par de puntos acá, de coordenadas AB, es el par AB. ¿Okay? Ah, bueno, aquí tengo el dibujito, ¿no? Entre dos puntos la distancia se puede calcular mediante esta fórmula. Recuerden que ya he visto la distancia más general para Rn, ¿no? Esto es la norma del vector PQ. ¿Okay? Y es esta distancia que está aquí. Como uno lo hace normalmente en cálculo, cuando no ha dado la álgebra lineal previamente, se hace por el teorema de Pitágoras, ¿no? Estos son lados paralelos, aquí hay un ángulo de 90 grados, se replica el teorema de Pitágoras y obtienes esta distancia. Por ejemplo, si los doy dos puntos y le pido calcular la distancia, bueno, me dicen, mediante la fórmula de distancia, probar que estos tres puntos son vértices de un triángulo rectángulo. Para que sean las vértices de un triángulo rectángulo, debo graficar los puntos A, B y C. Digamos que este, no sé, este es A, este es B, que este sea C. Y verificar que se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Es decir, que si esta distancia la llamo A, esta la llamo B y esta la llamo C minúscula, entonces que se satisfaga que A cuadrado más B cuadrado se iguala a C al cuadrado. Si calculamos las distancias de A hasta B, nos da raíz de 5. Calculamos la distancia desde A hasta C. Recuerden que A hasta C, el punto A es el punto 1, 1, ¿verdad? Y el C es el punto 4, 7. Entonces sería 4 menos 1 aquí al cuadrado, 7 menos 1 al cuadrado. 9 más 36 da raíz de 45. Lo mismo hacemos con el punto BC, nos da raíz de 50. Nos damos cuenta que el lado más largo es este, por eso este sería que hace el papel de la hipotenusa H, y vamos a verificar que este al cuadrado más este al cuadrado se iguala a este al cuadrado. Bueno, y eso es sencillo de verificar. Si usted le baja aquí al cuadrado, te da 5, le baja aquí al cuadrado, te da 45, la suma te da 50, que es el cuadrado de la raíz cuadrada de 50. Fácilmente se verifica el teorema de Pitágoras, ¿no? Como el teorema de Pitágoras se cumple, significa que el triángulo es rectángulo, puesto que el teorema de Pitágoras solo satisface en triángulos rectángulos. Un segundo resultado es lo que se llama el punto medio de un segmento de recta de extremos P1 y P2. Ese punto medio viene dado por el promedio de la ordenada, el promedio de la abscisa, ¿no? Es decir, si aquí tienes el punto P1, aquí está el punto P2, obviamente el punto medio está aquí. Es un promedio de la abscisa y la ordenada, ¿no? Ah, otra vez aquí está el dibujito, ¿no? El punto medio está ahí en el centro. Me dicen, por ejemplo, hallar el punto medio del segmento de recta de extremos menos 3, 0 y 1, 2, ¿no? Bueno, simplemente aplicamos la fórmula, sumo las X, las divido entre 2, sumo las entradas de la Y, las divido entre 2, y eso me da el punto menos 1, 1. Gráficamente sería esto, ¿no? Probar que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. Eso está como ejercicio, ese es el primer ejercicio de su tarea. Anótelo por ahí, por favor. Probar que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. ¿Ok? Es decir, que si usted dibuja un triángulo rectángulo y busca el punto medio aquí de la hipotenusa,
ese punto medio, obviamente equidista de estos dos, porque es el punto medio, pero hay que demostrar que esta distancia que está aquí es esta misma y esta, ¿no? Esto mide A, esto mide A y esto mide A. ¿Ok? Que este punto es equidistante de estos tres. Ese como ejercicio, anótenlo por favor. Lo copiaron, ¿no? Un momentito, por favor. Perfecto. Copien el ejercicio, pues. Ok. Vamos a ver las gráficas de ecuaciones, criterios de simetría y traslación. ¿Ok? Dada una ecuación de variables, de dos variables, f de x y igual a 0, se llama gráfico o gráfica al conjunto de puntos que satisfacen la ecuación. ¿Ok? Es decir, como yo escriba esto, el gráfico de una ecuación, no ecuación, ojo, no tiene por qué ser función, son todos los xy tales que f grande de xy es igual a 0. Generalmente uno esto lo que es una expresión del tipo y igual a algo, ¿no? Y igual a x cuadrado o x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Siempre tú puedes despejar e igualar a 0 y conseguir una función de dos variables, ¿no? Una expresión de dos variables, una ecuación, ¿no? Esta no tiene por qué ser función, como veremos más adelante, ¿no? Entonces el gráfico G son los pares de R2 tales que f de xy es igual a 0. Por ejemplo, si tienen la ecuación y igual a x cuadrado y le piden graficarla, ¿verdad? Bueno, usted hace un estudio, intersecta con los ejes, con el eje X, por ejemplo, si lleva vale 0, ¿cuánto vale la X? Intersecta con el eje Y, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Grafique el punto. Y inicialmente, como no tenemos otras herramientas para graficar, lo hacemos con una tablita de puntos. Buscamos varios puntos que satisfacen la ecuación y obtenemos esta curva. Más adelante veremos que esto realmente representa una parábola y que este punto es el vértice de la parábola y que abre hacia arriba, ¿no? Pero por ahora, simplemente graficamos dándole valores. Un gráfico es simétrico respecto a un eje de simetría si para cada punto de la curva existe otro punto de la curva tal que estos dos puntos son simétricos respecto al eje de simetría. Vamos a ver si eso queda claro. Un gráfico es simétrico respecto al centro de simetría si para cada punto de la curva existe otro punto tal que estos puntos son simétricos respecto al centro de simetría. Ok, o sea, respecto a un eje, por ejemplo, imagínense que este es el gráfico, ¿verdad? Si respecto al eje Y, si cada punto de aquí tiene un punto simétrico del otro lado, ¿no? Imagínense así, ¿no? Si la curva hace algo así, de este lado hace exactamente lo mismo. Es una reflexión tipo espejo, ¿no? Y respecto al centro, sí, entonces aquí está el centro de simetría, ¿no? Si cada punto de aquí, por ejemplo, que la curva haga algo así, aquí hace lo mismo así, ¿ok? Es como si tú doblaras la hoja y esto fuese un espejo acá. Lo mismo ocurre aquí. Claro, esta es la definición, pero necesitamos alguna manera de determinar cuánto se es o no simétrico respecto a un eje, ¿no? El criterio es sencillo. La gráfica de una ecuación f de x igual a 0 es simétrica respecto al eje x si al reemplazar x por menos x se obtiene una ecuación equivalente. ¿Ok? O sea, no se altera la ecuación. Repito, es simétrica respecto al eje y, si al reemplazar x por menos x se obtiene una ecuación equivalente. Es simétrica respecto al eje x si al reemplazar y por menos y se obtiene una ecuación equivalente. Y es simétrica respecto al origen si al reemplazar simultáneamente x por menos x y y por menos y se obtiene una ecuación equivalente. Por ejemplo, la función valor absoluto de x es simétrica respecto al eje y. En efecto, si usted cambia x por menos x, se da cuenta que el valor absoluto de x y el valor absoluto de menos x es lo mismo. Por lo tanto, el signo menos en el cambio no altera la ecuación. Eso significa que hay simetría respecto al eje de las y. Es
decir, la gráfica es así. Ustedes la pueden graficar, la conocen. Recuerden que el valor absoluto de x por definición es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Nos da dos rectas que son estas dos que están aquí y hay simetría respecto al eje y. Entonces que para cada punto de este lado hay un punto simétrico de este otro. ¿Ok? Probar que la ecuación y cuadrada igual a x cubo es simétrica respecto al eje x. ¿Ok? Para probar la simetría respecto al eje x, cambio y por menos y. Y me doy cuenta que al elevar al cuadrado se absorbe el signo menos y por lo tanto la ecuación no se altera. Lo que quiere decir que esa ecuación es simétrica respecto al eje de las x. El gráfico es así. Otro ejemplo, probar que la ecuación y igual a x cubo es simétrica respecto al origen. En este caso vamos a cambiar x por menos x y por menos y. Y vamos a ver qué pasa con la ecuación. Si cambio x por menos x y por menos y, se obtiene esto, ¿no? Esto que tengo aquí abajo. Elevo al cubo, sale el signo menos, el menos se cancela y reconstruyo o recapturo la ecuación original. Como la ecuación no se alteró, significa que esa gráfica es simétrica respecto al origen. La gráfica es así, ¿ok? Una gráfica no tiene por qué ser simétrica, ¿ok? Si yo le pongo a esto, esta gráfica, por ejemplo, es simétrica respecto al eje X, pero no es simétrica al eje Y ni al origen, ¿ok? Puede que una gráfica no sea simétrica respecto a nada, ¿no? Pero uno, si tiene simetría, tiene una ventaja porque el objetivo que es graficar la curva se simplifica bastante. Porque si yo quisiera graficar esta curva, grafico nada más lo que está sobre el eje y por reflexión dibujo lo que está bajo el eje. Si quiero graficar esta curva, grafico nada más el primer cuadrante y por reflexión dibujo en el tercer cuadrante. O sea que de una u otra manera, la simetría es una manera de ahorrar cálculos a la hora de hacer gráficos. Una ecuación de una curva es una ecuación a la cual satisfacen las coordenadas de todos los puntos de la curva y solo estos. La ecuación de una curva, repito, es